Espíritu Santo para que sea la dueña de esta reunión y que permita que lo que se vaya a hablar aquí hoy pueda germinar en el corazón de nosotros y que los que estamos acá, seamos dos, seamos tres, podamos reflexionar en un tema tan importante como el que vamos a hablar hoy, ¿sí? No importa, hermano, pero la palabra, cuando estemos reunidos, pero la palabra dice que donde hay dos o más en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo nos acompaña, ¿sí? Fíjense, mis hermanos, nosotros vamos a aperturar esta reunión, ¿verdad? Primero, eh, hablando de un tema tan importante, ¿sí? Un tema tan importante como es cómo puedo amar a mi enemigo, tal cual como lo escuchábamos en ese intro, ¿no? Le pedimos a Dios que trate nuestro corazón para que yo pueda amar a mi hermano como Dios me ama a mí. Porque si nosotros no cumplimos con ese principio, Dios no escucha nuestras oraciones y es un estorbo para mi oración. La palabra dice que si yo tengo algo contra mi hermano, primero, antes de dar el diezmo, vaya y arregle mi situación con mi hermano, ¿sí? Este tema está basado o apalancado bajo la cita bíblica de Lucas capítulo 6 versículos 27 y 28, donde mi hermano Luis Carvajal, Pastor Luis Carvajal, nos va a desglosar este tema. Pero antes, yo quiero comentar que la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21, dice lo siguiente: si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque si no ama a su hermano, ¿a quién puede ver? Mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Dios nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La pregunta que surge hoy es entonces, si yo puedo amar a mi hermano, ¿qué pasa con la persona con la que yo tengo una situación, con la que es mi enemigo? Luis Carvajal, cuéntanos, mi hermano. Te damos la bienvenida para que nos cuentes, pero antes, Luis, recordamos que se puede conectar a nuestras redes sociales, a nuestra página de web de Hombres de Valor Cristiano, pueden conectarse en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de YouTube. También tenemos un canal de WhatsApp donde aparecen todas nuestras informaciones. También tenemos nuestro canal de Spotify. Ahora sí, Luis, cuéntanos, mi hermano, ¿qué pasa cuando no puedo perdonar a mi enemigo? Cuéntanos, Luis. Eh, bueno, buenas noches, hermanos. Saludos, bendiciones para todos. Eh, Verdaderamente, eh, como decía nuestro querido hermano Harold, basándonos en la palabra del Señor, en Lucas 6, 27 y 28, que vamos a leer en este momento, en el nombre y bajo la cobertura de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Amén. Eh, Leyendo, preparando un poco el tema, pareciera que no nos podemos alejar de aquel tema que iniciamos hace algunas semanas que tiene que ver con el perdón, ¿verdad? Porque cuando nosotros llamamos a esta reflexión, aunque Dios me lo pide, ¿cómo puedo amar a mi enemigo? Entonces, de una u otra manera, el tema del perdón está allí inmiscuido, ¿verdad? Y tal y como hablábamos el martes pasado en ese pequeño abreboca, amar a nuestro enemigo como lo pide Dios es uno de los desafíos más grandes y transformadores que podemos enfrentar. Mis hermanos, no se trata de sentir afecto o agrado por quien te ha hecho daño,
sino de adoptar una actitud y una serie de acciones que reflejan compasión, perdón, tal y como se los mencionaba, y la búsqueda del bien, incluso para aquellos que nos desean mal. Es un acto de voluntad y de fe que nos libera del rencor y nos acerca a una paz interior profunda. Vamos a ver a continuación algunas claves para comenzar a transitar este camino. Número uno, podemos comenzar diciendo que debemos entender el verdadero significado de amar en todo este contexto de la palabra del Señor. No es afecto, mis hermanos, es voluntad. El amor en este sentido no es una emoción que surge de manera espontánea, especialmente hacia quien nos hiere. Es una decisión consciente de actuar con bondad, con respeto, con deseo de bienestar para la otra persona, sin importar lo que haya hecho. Es una cuestión también de liberación personal. Es decir, al perdonar y soltar el rencor, nos liberamos a nosotros mismos. Ya eso lo hemos hablado un poco en lo que tiene que ver con el perdón. Pero el odio y la amargura, mis hermanos, nos ata a la persona que nos lastimó, consumiendo nuestra energía y nuestra paz. Debemos también imitar a Dios. La Biblia nos muestra a ese Dios que ama incondicionalmente, incluso ama a sus enemigos. Al esforzarte por amar a tu enemigo, reflejas más de ese carácter del Señor en tu vida. El número dos de esas claves, debemos empezar por nosotros mismos, es decir, una, una sanación interior. Debemos reconocer y procesar esas emociones que tenemos. Es natural sentir dolor, sentir ira, frustración, tristeza. No podemos reprimir esas emociones, no debemos hacerlo porque nos van a afectar, pero tampoco podemos dejar que esas emociones nos consuman. No podemos dejar, no podemos permitir que no se apoderen de nosotros. Podemos sentirlas, pero luego debemos decidir dejarlas ir. No podemos estar con ellas en todo momento porque nos van a afectar. Debemos perdonarnos a nosotros mismos. A veces parte de esa dificultad, mis hermanos, radica en el autorreproche o la culpa por la situación. Debemos liberarnos de cualquier carga innecesaria. Muchas veces nos afectan con una situación otra persona y nosotros, increíblemente, nosotros a veces nos sentimos culpables, habiendo sido afectados por otra persona. Entonces debemos buscar sanidad. Si el daño es profundo, mis hermanos, debemos considerar buscar apoyo en la comunidad de la fe. Por ejemplo, los hermanos que estamos aquí reunidos, buscar un consejero, un amigo de confianza, ese amigo que no nos diga, bueno, pero métele el pie cuando lo vea bajando por la escalera. No, todo lo contrario, que nos ayude a entrar en ese proceso de perdón, que nos ayude a hablar sobre nuestros sentimientos, que puede ser un paso muy importante para la sanación. El número 3, tenemos pasos prácticos hacia el amor, hacia ese enemigo. Es fundamental, mis queridos hermanos, que oremos por ellos, por esas personas que nos han hecho daño, que nos han afectado,
porque el Señor nos lo exige en su palabra. Somos cristianos, debemos tener una imagen distinta a la imagen que tienen las otras personas que no han conocido del Señor en su día a día. Entonces debemos orar por esas personas que nos han afectado. Es un paso fundamental, un paso poderoso, hermanos, orar por el bienestar de nuestros enemigos, para que se arrepientan, para que sean sanados, para que también encuentren paz. Al orar por ellos, nuestro corazón empieza a cambiar. Debemos buscar comprender, mas no justificar a esa otra persona. Debemos intentar comprender qué pudo haber llevado a esa persona a actuar de esa manera. Siempre y cuando no se vuelva una persona reincidente que cada vez que te ve te quiere herir y te quiere hacer daño, porque es que somos unos hermanos que eh, queremos reflejar la imagen del Señor. Entonces, bueno, mira, me acaba de golpear durante toda esta semana, entonces yo simplemente pongo la otra mejilla. Eso no es. No podemos justificar a la otra persona. Eso no podemos justificar sus acciones, pero podemos generar una empatía y romper ese ciclo que es como un ciclo de desde el punto de vista de la psicología, lo llaman de la demonización. El daño proviene del propio dolor y de la ignorancia de esa otra persona. Podemos evitar hablar mal de esa persona, caer en situaciones como de chisme, condenar a esa otra persona, abstenerse de hablar mal de esas personas, aunque nos hayan hecho daño, de propagar comentarios negativos. Esto solo perpetúa el ciclo de odio y nos mantiene en ese estado de resentimiento, de deseos de venganza, como hablábamos en el perdón hace algunas semanas. Debemos buscar la reconciliación si es posible y si es seguro para nuestra integridad. Si las circunstancias lo permiten y no representa un riesgo para nuestra seguridad, para nuestro bienestar, podríamos considerar un acercamiento para buscar esa reconciliación como amigos, como hermanos que debemos ser. Sin embargo, no siempre es posible, no siempre es recomendable. Y el perdón puede ocurrir sin que haya una reconciliación directa. Muchas veces nosotros, hermanos, llegamos al perdón y la otra persona ni siquiera se ha enterado, pero ya nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos con bondad, pero actuamos con bondad cuando tenga sentido. Si la oportunidad surge y es seguro, como dije hace un momento, podemos realizar un acto de bondad hacia esa otra persona, por pequeña que sea. Esto puede ser un gesto de cortesía, una palabra amable o simplemente no reaccionar con hostilidad. La importancia, mis hermanos, de la fe y la dependencia de Dios. Debemos pedir a Dios que nos capacite, reconocer que esta tarea es humanamente difícil. Él nos la pide, pero Él es Dios, mis hermanos. ¿Entienden? Entonces, para nosotros, aunque estemos en el Señor, muchas veces es difícil y debemos pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la gracia, el amor en nuestro corazón para amar a esa otra persona, o por lo menos estar en paz con nosotros mismos, que la veamos allí, inclusive en la iglesia, mis hermanos, porque en la iglesia también pasa. El, el Señor es la fuente de amor incondicional. Debemos confiar en su justicia. No tienes que ser tú quien cobre venganza o debemos asegurarnos de que el otro pague por sus acciones. No, vamos a confiar en el Señor. Él es justo y Él se encargará de todas las cosas a su debido tiempo. Y esto nos libera a nosotros de la carga de esa retribución, que tenemos que estar allí pensando todo el tiempo en que
tenemos que vengarnos. El Señor, pero ¿cuándo le vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a castigar? No, mis hermanos, eso no es nuestro tiempo, ni en nuestros pensamientos debe estar eso, porque eso se lo dejamos al Señor. Debemos amar a nuestro enemigo y eso es un viaje. No es un destino instantáneo. Habrá días en los que nos sentiremos frustrados y otros en los que veremos pequeños avances. Debemos ser pacientes con nosotros mismos, confiar en ese proceso en el que hemos caído y sobre todo apoyarnos en la fe. Al hacerlo, no solamente honramos ese mandato divino, sino que también experimentamos una profunda paz y libertad en nuestra propia vida. Debemos mostrar la diferencia que debe existir como seguidores de Cristo. El amor a los enemigos es una característica distintiva de los seguidores de Jesús. Ya ustedes lo estoy diciendo, pero ya ustedes lo deben saber. Digo, entonces debemos mostrar ese estándar de amor que va más allá de las expectativas como seres humanos. En resumen, mis hermanos, amar a los enemigos en la Biblia no es una opción, sino un mandamiento que implica acciones de bondad, de oración y deseo de bienestar para aquellos que nos causaron daño, reflejando el amor de Dios y transformando las relaciones. Entonces, mis hermanos, tal y como decía la canción, la adoración esa muy bella que nos montó el hermano Harold al principio, debemos pedirle al Señor que nos enseñe a amar como Él lo hace. Y tal y como dice la misma letra de la canción, ¿qué sentido tiene amar a quien nos ama? ¿Qué de extraordinario tiene? Hay tantos enemigos, pero tú vas a la iglesia y vas a ofrendar y el Señor te exige en su palabra, no me dejes ofrenda, déjala allí y anda y resuelve el problema que tienes con tu hermano. ¿Ah? Que tú crees, ¿cómo crees tú que se sentirá él? Bueno, como dice el Señor en su palabra, ascuas sentirá esa persona en su cabeza. Oh, imagínelo nada más pensando, oye, ¿por qué vino Luis? Y si yo le he tratado tan mal y lo he ofendido, ¿por qué vino Luis? Y me trató con ese cariño. Wow, wow, oye, estoy confundido. Creo que voy a tener que orar más y buscar una verdadera relación con el Señor, porque no estoy entendiendo como cristiano qué es lo que está pasando. Yo estoy odiando a ese hermano y ese hermano me trata con tanto amor. ¿Entienden? Así debemos ser, mis hermanos. Entonces, bueno, mis hermanos, para aquel que no se unió en la reunión de hoy, esperemos que cuando esté grabada tenga la oportunidad de escucharla, pero el momento era hoy. Entonces, bendiciones para todos. Espero que les haya agradado, mis hermanos. Estas son reflexiones que tanto a mí como a todos y cada uno de ustedes nos pone el Señor y nos va inquietando cada martes y nos va empujando para que vayamos participando más y nos mantengamos en coinonía y nos mantengamos así en el fuego, en la brasa, como Él quiere. Estemos siempre haciendo las cosas que a Él le agradan, creyendo y confiando, porque Él está ahí y Él va delante de nosotros, mis hermanos. Entonces, Dios les bendiga mucho. Los amamos en el amor del Señor. Espero que les haya tocado su corazón, mis hermanos. Un gran abrazo. Quiero saludar, bueno, por ahí estaba conectado los Luques, ¿verdad? Por ahí estaba conectado Anthony y Moisés. Anthony está, Moisés posiblemente se vuelva a conectar en este segundo bloque, ¿no? Pero saludos a los Luques. Bien, mi hermano, yo quería comentar algo para cerrar esta participación, ¿no? Que antes de yo poder disponerme a hablar con mi hermano, prepare su corazón.
Primero ore y ponga su corazón dispuesto al Señor para que el Señor primero lo sane usted. Usted pueda ir con esa tranquilidad de poder hablar con su hermano y poder darle la oportunidad a esa persona que usted considera su enemigo de poder, el Señor obra en ese momento. Eso es lo que quería comentar. Ahí se unió mi hermano Moisés Luques. Saludos a Freddy Guevara también. Bueno, mi hermano, en este momento vamos a dar la participación abierta. Saludamos a mis hermanos, a Víctor de Nogal también, que se está conectando en este segundo bloque y estuvo conectado también en el primero. Y bueno, a Noel, mi hermano Noel Romero también. Saludos, Noel, Dios te bendiga. Bueno, mi hermano, miren, vamos a comenzar con mi hermano Moisés Luque. Moisés, cuéntanos, mi hermano, ¿cómo te tocó este tema de amar a tu enemigo? ¿Has tenido alguna anécdota, algún testimonio? ¿Tú crees que en 3 minutos nos puedas conversar, mi hermanito Moisés? ¿Estás muteado, Moisés? Muteado, Moisés, es correcto. Si tú tocas la pantalla, tienes abajo el microfonito, lo tocas y te Escucha, desmuteas. Sí, te escuchamos, hermanito. Adelante. perfecto. Sí, recientemente tuve una anécdota así con una persona de años de amistad que, bueno, no resultó ser la persona que me mostraba ser. Hablamos de 20 años de amistad y me ha costado como no he tenido ese resentimiento tan fuerte hacia él. Yo creo que es porque he tenido la oportunidad de conocer un poco más de la palabra, por así decirlo, y entender lo que es el perdón y saber que si uno obra mal, tarde o temprano te va a ir mal, pues es decir, hacer las cosas siempre esperando la gracia divina, no esperando nada del ser humano, porque hay muchas personas que dicen ser tus amigos y al final fallan y es triste, pero así es la vida, ¿no? Bueno, Moisés, fíjate, es importante lo que tú dices porque nos pasa. Mira, mi recomendación, manito, allí es que ores por ese hermano, ores por él, porque lo que va a sanar ese corazón, el tuyo y el de él, es que tú ores por esa persona y el Señor va a orar. Cuando tú oras por esa persona, el Señor va a orar y vas a ver cómo Él reconcilia los corazones. Y yo te Amén. aseguro que eso es así porque está en su palabra. La palabra dice que la oración tiene poder. Y cuando yo oro por mi hermano, ese corazón es transformado, mi hermano. Y si no es el propósito del Señor, bueno, es otra cosa, pero el Señor obra con poder. ¿Sí? Gracias, hermano, Amén. por compartirnos tu testimonio, porque es parte de la vivencia que tenemos nosotros como personas, como cristianos, en nuestro día, mi hermano. Gracias, Moisés, por tan excelente testimonio, mi hermano. Moisés, Vale. una pregunta. ¿Cómo llegaste aquí? Rápidamente nos das tu testimonio de cómo Eh, llegaste acá. bueno, me invitó un primo hermano que tenemos ya la oportunidad meses atrás conociendo un poco más por así decirlo, de la Biblia y me ha incluido un poco de consulta, por así decirlo, desde hace mucho tiempo atrás, pero para conocer un poco más profundo, por así decirlo. No solo decir yo creo, sino también hacer las cosas como corresponden, por así decirlo. Y él me está explicando, tengo muchas dudas, inquietudes, sin obligación a nada, claro está, pero me ha incluido porque así me nace, por así decirlo. Y la semana pasada me invitó para iniciar esto, me dijo que eran los martes, obviamente no es obligatorio, y lindo el tema que tocaron el día de hoy, muy interesante, la verdad, fue algo muy impactante, por así decirlo, el tema de hoy, sobre el perdón hacia los hermanos. Mira, Moisés, bueno, bienvenido a este espacio de todos los martes. No es, como tú dices, no es obligatorio, pero en nuestro corazón está sentir de conectarnos, porque lo interesante de esto es que hay temas que son variados y temas que nos edifican, y cada tema toca nuestro corazón. Así que eres bienvenido, te vamos a contactar, te vamos a escribir para saber un poquito más de ti y bueno, que puedas estar con nosotros conectados, porque vas a ver que es de edificación, como cada uno de estos hombres, 11 12 15 hombres que se conectan aquí, sienten la necesidad de poder recibir un mensaje de la palabra del Señor, un mensaje que llega y nosotros somos sacerdotes y el Señor quiere hacer un trabajo cada día con nosotros. ¿Ves, Moisés? Así que bienvenido, hermanito. Estás invitado Gracias. todos los martes a esta misma hora por este mismo Vaticanal. ¿Bien? Freddy,
Freddy Guevara, cuéntanos, mi hermano Freddy, ¿cómo tú nos puedes dar tu testimonio de cómo el Señor te ha tocado en esta situación de amar a tu enemigo? Oye, fuerte, fuerte el tema, ¿vale? ¿Verdad que sí? Saludos a todos y bendiciones, hermano. Muy fuerte el tema porque, bueno, uno tiene que perdonar a mucha gente que en realidad le ha hecho daño a uno en la vida. Y para estar uno tranquilo, pues. Por aquí estuve leyendo algo que dice lo siguiente: Jesús está hablando directamente a quienes están dispuestos a escuchar y seguir sus enseñanzas. Lo que dice aquí rompe con la lógica humana común. En lugar de devolver mal por mal, imagínate tú, Él nos llama a amar incluso a quienes nos hacen daño. No se trata de un amor emocional o afectivo, sino de un amor activo que se demuestra con acciones concretas y bondad. O sea, no significa sentir cariño por esas personas que en realidad nos han hecho mal en nuestras vidas, pero que sea con perdonarlos y ya estar uno tranquilo, ya uno está bien y en paz con el Señor. Y bueno, qué más testimonio de mi hermano Anthony que yo creo que lo vi en persona? Y yo también. Había un Bueno, Freddy, muchacho que me hizo mucho mal y entonces llegó al lugar de trabajo y le di la mano. ¿Cómo estás, amigo? Normal, tranquilo, no pasa nada. Pero bueno, así es la vida. bueno, Freddy, va más allá de la lógica humana. Mira, en mi lógica, para mí es difícil. Si una persona me hizo algo, ¿cómo yo lo voy a perdonar? ¿Ah? Si ese hermano que yo amaba tanto, que era mi mejor amigo, me traicionó, ¿cómo yo lo voy a amar? Si más bien yo le tengo que pedir al Señor que le caiga un rayo, ¿no? Entonces, fíjate, va más allá de la lógica humana. Tremenda palabra tú has dicho, mi hermano. Porque lo que va más allá de la lógica humana es lo que el Señor hace, que va más allá de toda lógica, ¿sí? Tremendo testimonio, por ahí, tremenda palabra. Bueno, tenemos a nuestro hermano ahora, a ver, a nuestro hermano Víctor del Nogal. Víctor, en 3 minutos, tú nos puedes dar un testimonio de cómo el Señor con este tema ha tocado una parte importante de amar a tu enemigo. Bendiciones. Buenas noches, Dios le bendiga. Qué información, hermano, tan compleja, tan difícil. eh, el, el- el tema que se está hablando hoy, ¿no? Porque una de las áreas digamos, del crecimiento espiritual o de llegar a conocer el corazón de Dios es justamente eh, el poder perdonar y el sentirse perdonado. Yo te digo una cosa, así como acaba de decir el hermano Freddy, eso supera cualquier razonamiento humano, cualquier lógica humana y una cosa que para mí es muy el poder tener una exacta que pueda ser de bendición incluso para uno de ustedes, porque uno de los tratamientos por los que el Señor me ha permitido pasar por su misericordia, yo pienso que esos caminos, hermanos, te llevan a un crecimiento, definitivamente, a mostrar realmente lo que tu esencia y cuando se habla de esa área de la vida de un ser humano, como es el perdón, tiene dos vertientes. O va a sacar lo mejor de ti o va a sacar lo peor de ti. Entonces, en ese sentido, bueno, te vas a dar cuenta quién realmente eres y con quién realmente estuviste todo este tiempo, ¿no? Hay personas que, digamos, no han podido superar un perdón o no han podido, digamos, experimentar la experiencia de perdonar porque quizás es un compañero de trabajo o quizás es un compañero de la iglesia, pero cuando te toca perdonar a un ex esposo, a una ex esposa,
a un hijo, a un papá, hermano, ese es un fantasma que te persigue para el resto de tu vida. No es lo mismo perdonar a un compañero de trabajo, a un compañero de la iglesia, que perdonar a tu esposo, que perdonar a tu esposa, que perdonar a tu hermano, que perdonar a tu hermana, a tu papá, a tu mamá. Son dos cosas totalmente distintas y bueno, de eso se trata. Ese nivel, esa profundidad en el que el Señor te quiere meter, se trata, es crecimiento espiritual, crecimiento hacia el conocimiento del Padre, pues del Padre de nosotros en los cielos. Pues, ¿no? Es eso, hermanos. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Sí, Víctor ha pasado por situaciones bien complicadas en su vida y por testimonio de él, sé que ha tenido que sobrellevar situaciones de personas muy allegadas donde él le ha tocado orar por esas personas porque lamentablemente han roto esa confianza allí. Entonces, bueno, tremendo testimonio, Luis. Víctor, y lo importante es que el Señor siga trabajando en el corazón de nosotros, porque a veces no es en la persona en donde el Señor tiene que trabajar, es en el corazón de nosotros. Y a veces, mis hermanos, el Señor permite situaciones para seguir trabajando el corazón de cada uno de nosotros. Porque, como dice un hermano acá en Argentina, y como dice mi hermano Humberto, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no a mí me tiene que tocar esta situación? ¿No? Entonces, bueno, bien interesante. Bueno, mi hermano, por ahí tenemos también a mi hermano Larry. Larry, en 4 minutos, mi hermano, en 3 minutos, ¿cómo este tema ha tocado alguna fibra de alguna situación que hayas pasado? Buenas noches, hermano. Bendiciones a todos. Realmente este tema es muy complejo porque para uno perdonar, uno tiene que empezar a sanar el corazón. Y nuestro corazón siempre está contaminado por situaciones de vida, de la niñez, del presente. Uno siempre lleva esos rencores, lleva esas cosas o las lleva que hasta uno no sabe lo que lleva en el corazón. Y cuando uno está en comunión con el Señor es que uno empieza a trabajarla, a experimentarla. Y tú dices, wow, Señor, esta persona me hizo daño y yo lo dejo en tus manos porque tú eres el único que puede sanar mi corazón, tú eres el único que puede, si tener un posible encuentro para conversar este tema. Y el Señor te la pone siempre delante de ti. Y bueno, ahí es donde tienes que tener los pantalones bien puestos y pedir perdón uno. Así sea, así te hayan herido a ti, uno pedir perdón para uno superar esa etapa y avanzar espiritualmente. Entonces el Señor siempre nos llama a esa reflexión y nos dice que no seamos hipócritas, que podamos sacarlo, todo lo que tenemos adentro del corazón para ser limpios, purificados y cada día tener más comunión con el Señor. Esa es mi corta reflexión. Feliz noche, hermano. Mira, dijiste algo muy importante, mi hermano, que es tener un corazón sano y un corazón dispuesto, porque Dios puede sanar, pero si yo no tengo un corazón dispuesto, entonces se hace más difícil la labor del Señor en uno, ¿no? Si uno no se dispone. Es como normalmente dice la palabra, ¿no? Dios nos dio el libre albedrío, ¿no? Y entonces Él está allí para nosotros, pero nosotros tenemos que darle la entrada a Él. Y si nosotros no disponemos nuestro corazón, el Señor va a ir tratando, poniendo personas, pero si yo no dispongo mi corazón, Él no va a entrar en ese corazón duro. Él va a ir trabajando, pero yo tengo que disponer mi corazón para que el Señor obre en mí. Maravilloso testimonio y participación. ¿Sí? Mi hermano Víctor Cruzado. Víctor, ¿cómo ha trabajado este tema en alguna situación que has tenido, alguna anécdota de amar a tu enemigo? En unos 3 minutos, Víctor. Víctor Cruzado. Víctor Cruzado, estás desmuteado, pero no te escucho, Víctor. Bueno, vamos a darle, mientras Víctor arregla el tema. ¿Me Ahí te escucha? escucho. Ahora sí, hermano. Mi hermano, adelante. Dios lo bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Discúlpenme que tengo los tres conmigo por aquí dando vueltas. Pero sí, Lidia, en cuanto a esa pregunta, mira, honestamente, el único perdón que yo he experimentado y situación de perdón es el perdón de mis pecados, y eso me lo ofreció Cristo. Y ese es el perdón que le ofrece a cada uno de mis hermanos.
Yo he tenido ese privilegio como cada uno de ustedes y honestamente no he vivido una situación a tal magnitud así, personal, pero cada día, cada mañana sus misericordias son nuevas y ese es el perdón que, que nosotros recibimos y es un perdón que como así lo recibimos, que el Padre Celestial vino, se humilló, entregó a su Hijo unigénito para que muera por ti, para que muera por mí, ese mismo perdón que uno tiene que extender a los demás, porque el perdón el mejor remedio que tiene el perdón es que te libera a ti antes que a la otra persona. ¿Me entiendes? Y honestamente no he llegado a ese punto que yo le pueda decir, mire mi hermano, no, yo tuve que perdonar. No, gracias al Señor, pero yo le agradezco a Dios por cada día, porque uno falla a cada rato. Yo le agradezco a Dios que uno solamente lo que tiene que cerrar los ojos y en sinceridad decirle, Señor, perdóname porque te he fallado. Así que, mi hermano, nada, tengamos eso en cuenta. Debemos tener eso en cuenta de que así como el Señor nos extiende su perdón, nosotros debemos extender ese perdón a los demás, aunque duela. Pero para uno primeramente liberarse. Amén. Son nada, Amén. bendiciones, mis amados, y Amén. para adelante. Amén, Víctor. Bueno, hermano, qué bendición, ¿no? Que no te ha tocado alguna situación así, pero sabemos que tú dijiste algo importante, que primero el perdón libera. Cuando, inclusive, a veces nos tenemos que perdonar a nosotros mismos, hermano. A veces nosotros somos nuestros mismos enemigos, perdonar a nosotros mismos una situación donde no salimos. Y la palabra dice que nadie te culpa. Así que es un testimonio importante en lo que yo tengo que trabajar a veces conmigo como persona, ¿sí? Me va a hacer generar. Bueno, una última participación a nuestro hermano Noel Romero. Noel, ¿tú sí has tenido situaciones donde te ha tenido que confrontar el Señor porque has tenido algo en contra de alguna persona que tú consideras tu enemigo? Sabemos que el Señor te sanó, pero en tu travesar de vida. 2 minutos, Noel. Bueno, 2 minutos, rapidito, gloria a Dios, saludos y bendiciones para todos mis hermanos. Víctor, los mentirosos no entran al reino de los cielos, Víctor Cruzado. Todos los días nos andamos pidiendo perdón, ahorita andamos trabajando juntos por un tiempo por la gracia de Dios, pero echando broma. Pero no, en serio, sí, tuve una situación en un momento, tuve que perdonar a una persona, pedirle perdón, porque nos molestamos y duramos un tiempo, y ya yo estaba en los caminos de Dios y cada vez que pasaba al lado de él, sentía esa necesidad de pedirle perdón, porque yo soy una persona que, para la gloria de Dios, yo no tengo, nunca he tenido problemas con nadie, o sea, problemas de tal magnitud, pero sí tuve un roce con él y duré mucho tiempo sin hablarle. De hecho, su hija tuvo en 2 oportunidades en el Hospital Miguel Pérez Carreño, estaba recién nacida y estuvo al borde de la muerte en terapia intensiva, y como yo iba los domingos allá, me tocó orar 2 veces en esas 2 oportunidades por su hija, y él renegaba hasta que cuando lo vi de nuevo en el barrio allá donde vivíamos en Carapita, tuvo un momento que tuve que confrontarlo y decirle, oye, mi hermano, necesito hablar contigo. Y me dice, ¿qué quieres tú? Le digo, no vale, nada, sino que no recuerdo exactamente cuál fue la situación que tuvimos y dejamos de hablarnos, pero yo quiero que tú sepas, bueno, obviamente ya tú sabes que yo ando en los caminos de Dios y yo no me siento incómodo pues, de andar así contigo, pero por lo menos yo quiero que tú sepas que si tú fuiste que me ofendiste, yo te perdono, pero si yo fui que te ofendí o fui la causa de esa situación, yo quiero que tú me perdones a mí. Me dice, no vale, yo no tengo problema contigo. Y no sé qué. Y le digo, bueno, gloria a Dios, pero fue este momento que tuve que experimentar y poner en práctica ese perdón, como lo decía Víctor, que tenemos que extender, porque primeramente Dios nos extiende ese perdón a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y nosotros debemos extenderlo, porque Él nos dice en el Padre Nuestro, o un párrafo en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y más adelante dice,
que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará las nuestras. Y esas son palabras bíblicas del Señor que no tienen que buscar, no tenemos que buscarle 5 patas al gato. No tienen otro tipo de interpretación, sino su interpretación literal. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, fíjate que él lo comentó, ¿no? Ahí también. Fíjate que él liberó su corazón. La otra persona quizá no se acordó, pero él liberó, él hizo su trabajo, ¿no? De hacer lo que el Señor, la obediencia, lo que el Señor le mandó. ¿Ya? Maravilloso, mi hermano. Bueno, Luis, ¿quisieras cerrar con una reflexión rápida o quisieras comentar algo más? Luis Carvajal. Bueno, hermanos, como decía inicialmente, es un tema que va muy, muy ligado a lo que es el perdón de las ofensas. Y oye, muy bien, me agradó mucho la respuesta que nos dio el hermano Víctor, Víctor Cruzado. Y debemos entender que para llegar a ese nivel de amar al enemigo o verlo y que no te genere una zozobra y te quite la paz y a donde quiera que vas estás pensando, oye, sencillamente tienes que ejercer el perdón y debemos entender que cuando empezamos el perdón es un proceso, o sea, es sanación, es liberación, es esa empatía que se puede empezar a generar nuevamente hacia la otra persona. O sea, es un paso a paso. Eso no lo logras de la noche a la mañana. ¿Está bien? Gracias por la oportunidad, mi hermano. Gracias, Permiso, Luis. Harold, permiso. Mande, señor. No, quería añadir algo, ¿no? Que qué tremendo que después de experimentar ese perdón con ese hermano, es importante que ustedes sepan el final del asunto. Al cabo de unos años, pude hablar con él, predicarle la palabra, y ya después que ya llegué aquí a Estados Unidos, pude ser testigo de que hoy en día esa persona es cristiana evangélica. Pude verlo desde aquí a través de fotos, como cuando se bautizó y todo. Y Qué es bueno. y la relación que el Señor restableció es una relación bastante fraterna entre él y yo. Ese es el resultado del perdón. Bueno, pero fíjate, Noel, tú sembraste una semilla ahí, ¿verdad? Sin quererlo, o sea, sin querer queriendo, sembraste una semilla. No sabemos si eso fue lo que hizo que ese hermano o estuviera a los pies del Señor o fue otra cosa, pero hay una semilla. Y yo creo que cuando nosotros, fíjate lo que hace, el poder liberador hace que nosotros sembremos en otra persona algo también diferente, porque eso cambia el mundo, mi hermano. Cuando las personas se reconcilian, eso cambia el mundo, parece mentira, pero es esa ley que el Señor dice en su palabra, la ley te liberta cuando tú pones en los pies del Señor el perdón, tan sencillo como es. Bueno, mi hermano José Mancilla nos va a acompañar en las peticiones de oración. José, fíjate, no tuvimos peticiones por acá, los hermanitos no lo comentaron, sin embargo, tú me imagino que tienes alguna desarrollada, José. ¿Algo previsto por allí? José Mancilla, estás muteado. Sí, Ajá. sí. Oye, Te escuchamos, mi hermano. buenas noches, mis hermanos. Dios le bendiga. Maravilloso tema, Luis. Te felicito por ese mensaje que trajiste a nuestras vidas, que es excelente. Amén. Eso es Amén. algo que tenemos que tenerlos siempre nosotros presentes, porque el enemigo es tonto para poner enemigos, complicarnos nosotros en este camino que llevamos del Evangelio. No es fácil. Así que el hombre es difícil perdonar, es difícil que el hombre ame a su enemigo, pero lo logra solamente teniendo a Cristo, teniendo el amor de Dios en su corazón, así sí, pero sin tener a Cristo, oye, lo que sale es ira y recuerdo malo, pero teniendo a Dios en su corazón, pues sí lo hace, porque nada podemos hacer sin Jesús, dice la Biblia.